Mannschaft von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de depresión. Es decir, vamos a continuar hablando de depresión desde el punto de vista psicoanalítico. Quiero aclarar esto porque hay muchas confusiones ahora entre las neurociencias, la sistémica, la gestáltica, la terapéutica. La gente pobre va y dice, yo me hago terapia. Bueno, pregúntele qué terapia hacen. Yo de todas las terapias que conozco y que probé y estudié, realmente la única que hace algo con viento a favor, una empatía, una muy buena transferencia, un buen paciente, un buen psicoanalista, es el psicoanálisis. Es la única que realmente psicoanálisis, es decir, que se ocupa de develar el inconsciente, de investigar el inconsciente y se ocupa, por supuesto, del triángulo edípico, tanto en su versión de complejo de Edipo como en su versión de tragedia de Edipo. No vi que nadie mejore del todo, se cure del todo, si los psicoanalistas no investigamos el complejo edípico o la tragedia edípica, lo reprimido, lo sepultado, la interpretación de los sueños. Gente que viene al consultorio con montones de años de psicoterapia, no sé, o psicoanálisis, todavía no tienen noción de la diferencia entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Parece increíble, le estoy hablando a mi invitado de hoy, el doctor Horacio Alfredo Feijó, que hace mucho no nos visita, porque es muy viajero y es muy terrible, y se olvidó de traer el último libro. Pero bueno, él sabrá por qué no quiere dar a luz en nuestro espacio televisivo. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por los llamados, realmente nos acompañan, nos estructuran, nos organizan el programa y vamos buscando tratar de satisfacer todas las demandas. Es imposible, pero tratamos. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Feijó. Qualcuno da lassù saprà ascoltare. Mare, 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 ti spiego una parola, tu non lo so. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Nuestro entretenimiento tiene mucho encanto. Nuestros sabores tienen mucho encanto. Nuestra moda tiene mucho encanto. Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Mare, 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 qualcuno da lassù saprà ascoltare. Bueno, tal cual les dije, acá estoy con el doctor Feijó. ¿Qué dice Feijó? ¿Cuánto hace que no viene? Oh, bueno, cuando me hablan de usted yo me emociono mucho. ¿Cómo estás, Molly? Qué alegría volver a estar en este espacio tan querido. Bueno, es una alegría compartida por todos nosotros. Es decir, hace mucho que no venís.
Y hoy qué temazo te puse ahí, ¿eh? Sí, es interesante y más lo que quedó pendiente de la charla Con Abel con Abel. Feinstein, sí. Quedó pendiente una cosa que uno dice, porque yo me lo olvidé también. ¿Cómo me puedo olvidar de lo que dijo siempre Freud? Que para que haya una neurosis tiene que haber una situación de privación externa. Freud incluía el mundo real, Por cosa supuesto. que muchos psicos no lo incluyen. Incluía y decía que para que se desencadene cualquier tipo de neurosis, tiene que haber una privación externa. Él decía deprivación externa. Deprivación. Y en el caso de la depresión, de la melancolía, que es un punto más que la depresión, bastante importante, tenemos la pérdida de un objeto. Objeto puede ser todo, puede ser una persona, puede ser un laburo, puede ser una joya, puede ser cualquier cosa. El asunto que el psicoanálisis trabaja con el significado de los objetos, y a veces nos olvidamos los psicoanalistas. No, es que se murió el padre, está deprimida por eso, no, se le murió la madre, no, el marido. No, Sí, bueno, aparte de la pérdida real, hay un significado que es lo que podemos trabajar los analistas. Hablamos de representaciones, de Sí. significaciones, y es como que a veces nos olvidamos. Totalmente. ¿Eh? Y en realidad también lo que se pierde es todo lo que el yo depositó, las catexias, las cargas de afecto propias Muy bien. que puestas en el objeto Muy perdido, bien. Exactamente. que eso es lo que se causa ese dolor en la psique, un dolor intenso, interno e intenso. Exactamente, muy bueno esto. Por eso son tan peligrosas las terapias que dicen y hacen, esto es tóxico, cortalo, esto es tóxico, cortalo. Esto es tóxico, una nueva Es la terminología. nueva, es de Todo. Estamateas el objeto tóxico, Sí. pero lo usan todos. Entonces, cuando vos cortás de golpe una relación, todo esto que decís vos, Horacio, que es todo lo que nos unía a ese ser humano, queda colgando en el aire y produce un dolor y un sufrimiento terrible, aunque el cambio sea para mejor, Sí. aunque la pérdida esté bien hecha, porque el otro es malo, porque es un psicópata, en general lo más común es esto. Sin embargo, todos nos deprimimos. Pero hay otro problema, que es que esas cargas puestas en el objeto externo vuelven al yo, Ah, y el yo se sobrecatectiza, claro. o sea, aparece un periodo casi de narcisismo, por eso Sí. es que Freud hablaba de las neurosis narcisistas, y la melancolía debe estar incluida entre las neurosis narcisistas, no solo Absolutamente. la esquizofrenia. ¿Por qué dice esto Horacio? Porque Freud decía, y dijo, y Y dejó, sigue diciendo. y sigue diciendo que en la relación, cuando aparece una melancolía, la relación con el objeto era totalmente narcisística, Claro. por lo cual representaba al yo puro. Cuando pierde el objeto, pierde el yo. Sí. Todo en una situación simbólica, pero que tiene efecto de real. Sí, Por eso podemos ser psicoanalistas. totalmente. Y yo te quería decir, cuando escuché tu introducción al tema, que hace 45 años que yo me dedico al psicoanálisis. En este periodo vi pasar y que destellaba la terapia sistémica. Ya ni se habla de la terapia sistémica. Hay gente que hace terapia Bueno, sistémica. pero fueron modas, gracias, o sea,
No, tratan de aligerar el tiempo Y ahora está del esto psicoanálisis. de las neurociencias y de lo neurocognitivo. Sí. Y olvidándose que Freud escribió Psicología para neurólogos y él ya prevía, él no tenía los elementos que tenemos ahora de conocimiento, pero él ya preveía que había circuitos neuronales, facilitaciones. ¿Y quién descubrió la transmisión neuronal? Freud. Sí. Freud. Lo que pasa es que ahora la gente quiere aferrarse a algo tan concreto como el dinero, por ejemplo. Entonces las neurociencias le brindan decir, acá viene el sentimiento erótico, por ejemplo. Acá viene el sentimiento de no sé qué. Entonces se concretiza la emoción. Freud decía que debajo de todo afecto hay siempre una emergencia de sustancias químicas. Siempre lo dijo, que hay que investigar, pero una cosa no quita la otra. El desencadenante sigue siendo psicológico. Además inconsciente. Siempre es inconsciente. Claro. Y es sobre lo que tenemos que trabajar, y no me canso de repetirlo. Trabajemos el inconsciente, trabajemos el Edipo, porque tenés razón. Muchos psicoanalistas como si le tuvieran miedo a trabajar el Edipo. Absolutamente, tienen miedo de quedarse sin el paciente, porque Claro. el paciente reacciona, dice de ninguna manera, rechaza la situación. Totalmente. Vos tenés 45, yo tengo 51 años. Y bueno, esto. Soy más grandota que vos. No hablemos de edad. Pero vos dijiste 45 años. Pero por eso digo, que en estos 45 años en que yo me dedico al psicoanálisis, yo vi aparecer otras escuelas que sucumbieron y quedaron remanentes. Yo vi aparecer y las estudié. Yo también, y que dieron aportes, ¿no? La gestáltica, por ejemplo, sí. Un libro muy lindo, Dentro y Fuera del Tacho de la Basura. Hay un libro que es fantástico. Es de ciencia ficción, ¿no lo conoces? Más que humano. Bueno. De Stugeron. Más que humano. Creo que es un libro gestáltico, porque uno hace la cabeza, el otro los ojitos, el otro la nariz, todos conforman un ser. Bueno, ¿no? Que es el mejor libro que leí de ciencia ficción. Después de la terapia de análisis, los americanos, Eric Berne, crea la escuela de análisis transaccional y pasó. Y después vinieron la escuela de Palo Alto, que estaban Václavic y Don Jackson. Se creó ahí la terapia sistémica. Luego, ahora está de moda la gestáltica. Pero ninguna va al fondo de la cuestión. Yo, en mi experiencia, esta grandota que tengo, traté también de evadirme de la investigación del inconsciente porque es pesado y es denso y es difícil y promueve mucha resistencia en el paciente. En cambio, vos lo acompañás un poco, se la das, qué sé yo, con un poquito de miel y entra bien. Hay que tratar de que entre bien, pero al inconsciente. Vi que ninguna drogadicción, es decir, neurosis actuales, ninguna anorexia, ninguna bulimia, si no investigás la tragedia edípica sepultada, no se cura nadie. Aprenden a comer, pero la mentalidad anoréxica queda igual. Ahí hay tragedia edípica, no hay complejo de Edipo, sino hay tragedia edípica. Sí, estoy de acuerdo con vos. Sí, eso lo decía el gran Cesio. Don Fidias. Don Fidias, que hablaba era pesado Fidias, pero qué inteligente. Que le decía, pero vos sos un post-freudiano. No, me decía, yo soy freudiano. Todo esto que trabajó del letargo, de los sepultados. Además, el letargo... De la tragedia edípica, yo lo entendí con el Cesio. letargo del analista, a veces, cuando
se empieza, el material que está trayendo el paciente tiene que ver con el Edipo, siempre que yo me siento que me empiezo digo, acá hay un tema edípico grave y tengo que interpretar Exactamente. esto. Y automáticamente Te despertás. me despierto y estoy hecho una luz y la sesión hace ¡pac! Y se cambió a otra Y cosa. muchas veces fuera del consultorio que la gente dice, ay, estoy tan cansada, no sé por qué, porque dormí bien, qué sé yo. En general, de Gregorio decía que lo que quiere uno es dormirse para poder soñar. Y Cesio decía, es el letargo, que es lo clínicamente evidente del sepultamiento edípico. Totalmente. Pero y hay que embarrarse las manos y hay que trabajar. La Y- gente no está muy dispuesta a eso. No, además No. tengo dos cosas para aportar. Otra es el trabajo psicoanalítico con el inconsciente de los psicóticos, de un esquizofrénico, de un paranoico, Ah, qué tema. muy duro, Qué muy difícil. temazo, Qué temazo, ¿no? Qué temazo traes, Horacio. Y el tema actual, porque lo dijo el Papa Francisco, del Dios dinero y de qué manera la pérdida económica genera un cuadro de tristeza primero, de melancolía, de depresión y que muchos suicidios. Vos fijate lo que es en países súper avanzados como Suecia, Sí. Finlandia, Noruega, Noruega. tienen 5 horas diarias de jornada de trabajo porque ya fueron bajando, ya inclusive la mayoría trabaja con la computadora desde su casa, muchos ni van al Pero a empleo. mí me parece que eso hace daño. Y sí que hace Porque a mí daño. me decían mis viejos que el trabajo es salud. Y yo creo que tienen razón. Y el contacto con la gente, agregado al tema del trabajo, también es saludable. Estás solo como un hongo con la computadora, viendo iconos. A mí me parece deprimente de solo pensarlo. Exacto. Así que no me parece buena idea achicar los horarios de trabajo. No, Sí. hay que darle Para sentido. seguir Porque el trabajo. en soledad. El trabajo. ¿Sabés lo que se me ocurrió? Hay un televidente que dice que yo tomo, que fumo. Nada, yo no tomo alcohol, no fumo, tengo una alegría natural. ¿No? Este hombre insiste que yo tomo algo, se ve que será muy deprimido, necesita tomar o un porro, no sé qué, para poder... Yo no. A mí con un invitado como vos me estimulo ya de verte la carita y de escucharte, ¿no? Es decir que el tema... Bueno, ahora se me ocurrió el tema de la envidia, pero creo que la gente envidia mucho la energía vital que uno tiene. pueda tener, ¿no es cierto? Es decir, que sin pastillas. A mí lo que me Antidepresivos mantiene naturales. bien es trabajar. Trabajar. De Es eso decir, estamos hablando. y además, como decía Lacan, yo soy psicoanalista si practico el psicoanálisis. Claro. Psicoanálisis, si no tengo un paciente, yo no soy psicoanalista. Yo soy un señor que seré médico, psicólogo, lo que sea, pero si no tengo un paciente, no soy. Entonces yo mantengo siempre mi cuota de trabajo, no la quiero perder, porque me hace sentirme bien trabajar. Y trabajar esto, yo no podría vivir mejor haciendo, qué sé yo, cirugía plástica o cualquier otra cosa. Yo necesito trabajar de psicoanalista. A mí me hace bien psicoanalizar gente. Pero psicoanalizar es mientras uno- llegar al hueso. Al hueso, claro. No, Lo que no pasa es hacer que cómo. cuando uno psicoanaliza a otro, también hace un autoanálisis Y sí. permanente, es así. Sí. Por eso el analista tiene que estar muy bien psicoanalizado para poder meterse en todos los vericuetos del inconsciente del otro, neutro.
con una frente neutra, la frialdad del cirujano. No es una ciencia humanística, como creen. Es por añadidura humanística que hace bien, mejora la calidad de vida. Pero la flecha está dirigida a lo que dijiste vos, a investigar el inconsciente, develarlo y darle las herramientas al sujeto de ampliar su conciencia. Mira vos, es la riqueza máxima que puede tener un ser humano. Además, Seguir estudiando, aprendiendo, descubriendo, escuchando, ¿no? porque además el inconsciente, sobre todo a través de los sueños, no hace más que mandarle mensajes a la conciencia. El Vorstellung Representans trata de acercarse al Vorstellung, que está un poco antes de la inconsciencia, la conciencia. Entre la conciencia y la inconsciencia. No traducís. Oru, no van a entender nada. Vos, representante. El representante ¿Por qué no palabra. Representante representativo? El representante representativo busca la palabra, una palabra, tiene que tratar de hacerlo de manera disimulada para poder pasar por la censura. Claro. Y ahí poder, siempre el inconsciente está tirando cabos. Pero ya lo dijo Aristóteles, quien descubrió que había actividad anímica durante el dormir, fue Aristóteles, Sí. que lo descubrió. Y entonces, porque la gente decía que si dormía no soñaba, y resulta que los sueños es la actividad anímica que sigue vigente, como vos bien decís, está todo el tiempo rompiendo. Y tirando. Tirando. Y me ha hecho acordar Aristóteles una frase, él dice, ta paraboleim, ta phonoi, ta psyche. O sea, la palabra es el sonido del alma. Alma en el sentido de psique, ¿no? De psique, porque antes no existía aparato psíquico. Era en su lenguaje, alma, psique, era una sola cosa, la psiquis. Y que la palabra es el sonido del alma. Del alma. Se le ocurrió investigar el alma Qué en grande. una palabra. Bueno, cerramos, qué lindo lo cerramos, ¿no? Te voy a dar, por supuesto, los dulces maravillosos. El besito desinteresado. Claro, de la Silvita Susana Blanco. De Susana Blanco, nuestra querida amiga. A quien extraño desde hace mucho tiempo que no la veo. Y bueno, es hora de verse. Sí, es bueno el hay que contacto verse con más. la gente que a uno le gusta. Sí. Y yo digo, tuve realmente algún fallido, eso lo voy a ver ahora. Traía mi último libro sobre trauma psíquico, tomando la definición de Freud del trauma, porque ahora se cambió. Ya los primeros congresos eran trauma psíquico y estrés postraumático. Pero el nombre lo dice, estrés postraumático. Es que viene después del trauma. Que lo primero es el trauma. Viene de afuera. Otro momento el que estrés Freud... postraumático es el estrés que toma el trauma como sugiriendo, incidiendo para que se suceda. Para que genere todo el descalabro que no se... todo trauma genera estrés postraumático. No, pero todo estrés es postraumático. Exactamente. En cambio, ahora hablan de estresores y dan vuelta a toda la realidad de la teoría. Freud lo tenía bien claro. Muy eso. claro. Escuchame una cosa, doctor. Y otro momento que viene el afuera, toma Freud del afuera, el trauma, así como la pérdida o la carencia que viene de afuera, también el trauma viene de afuera. Una pérdida puede ser traumática. Claro. En general es No, por favor. Bueno, muchas gracias. Esto es para otro programa, doctor Fechoada. Traiga su libro, no se olvide. Sí, No porque se va a olvidar estás de su primera, a mis amigos, Molly, está primera. Este es un seductor, yo No, primera, estoy diciendo la verdad. Bueno,
Muchas gracias, doctor Feijóo. Muchas a vos Un placer realmente por tenerlo acá. compartir este momento. La verdad, sos un placer. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Guardare la Sicilia al riverbero del sole, l'estate amplifica l'effetto forte di un dolore, l'odore misto di salsedine e il tuo colore parlan per ore, la rabbia attenta il passo te pone. Tal cual les dije, continuamos con el tema de la depresión, que realmente es un temazo, y realmente conversarlo con el doctor Feijóo es un placer y despierta mucho interés, porque es como el nudo fundamental. ¿Quién no está deprimido? Hay depresiones encubiertas. ¿Quién no ha tenido pérdidas? Hay gente que niega todo. Dice, ay, me pasó esto, ja, 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 ja. Que después se engripan, tienen resfríos, la cosa fría, y somatizan. Creo que la depresión, con el agregado que hicimos ahí, de la pérdida o privación externa de un objeto, sujeto, laboral, lo que sea, realmente ha sido un complemento enorme, esencial, para poder entender qué es la depresión. Nos vemos. Mare, mare, qualcuno da lassù saprà ascoltare.